estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para venta de un activo o transferir un pasivo. Es importante mencionar que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Dentro de la norma también define el concepto de valor razonable y establece en una sola ley el marco para la medición del valor razonable y la información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. El alcance de esta norma no se aplicará en la medición de los elementos siguientes: transacciones referentes a la NIF 2, transacciones de arrendamiento de la NIF 16 y mediciones que tengan similitudes con valor razonable, pero que no sean valor razonable, como la NIF 2 o la NIF 36. La información a revelar requerida por esta NIF no se requiere para los siguientes elementos: activos de plan medidos a valor razonable según la NIF 19, inversiones en un plan de beneficios o retiro medido al valor razonable según la NIC 26 y los activos de acuerdo a la NIC 36. La medición valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o el pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en una fecha de la medición establecida. Luego de haber determinado el concepto de la medición del valor razonable, la NIF 13 nos hace mención que ésta será aplicable tanto a activos como pasivos. Y por eso es de que hace referencia a los elementos de las características de estos. Por ejemplo, la condición y ubicación actual del activo. Esto podría decirse si yo tengo una maquinaria y que quiero determinar su valor razonable mediante la técnica de observación en el mercado, encuentro una maquinaria pero esta no está en uso, tendría que sumarle el transporte, que implicará de llevar esa maquinaria del lugar de compra al lugar donde será utilizable, a la vez sumarle los costos que implicará para que ésta entre en funcionamiento. A la vez nos habla de las restricciones para la venta o uso del activo. Y una de las restricciones podría ser si al momento que yo esté determinando el valor razonable para realizar la transacción, pueda incurrir a una pérdida. La NIF también nos hace referencia a que los activos podrían funcionar de forma independiente y a la vez podría haber un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos. Y cuando la NIF nos da un ejemplo de los activos que funcionarían de forma independiente, por ejemplo, los instrumentos financieros. Y respecto a un grupo de activos, podría decirse cuando un activo necesita de otro para que éste entre en funcionamiento. Cuando el valor razonable se supone que ésta funcionará de forma ordenada, tendría lugar bien sea en el mercado principal del activo pasivo o si no hay uno principal, podría ser el mercado más ventajoso. Y cuando hablamos del mercado principal del activo, no nos vamos a complicar en que si tengo un activo pero no hay uno idéntico en el mercado, necesariamente tendría que ser uno idéntico. Podría tomar uno que se asemeje a ese, por eso la NIF nos habla del mercado más ventajoso. Y luego nos habla de los participantes del mercado, que prácticamente son los que hemos venido mencionando: el activo pasivo, el mercado principal o más ventajoso, y por último, con quiénes se hará la transacción. Es decir, con qué personas voy a realizar esa transacción. Luego que hemos visto estos temas, continuaremos con mi compañero. Un gusto, compañeros. Continuando con la exposición de la NIF 13, valor razonable, pues vamos a hablar del precio. Dice que el valor razonable es el precio que se recibirá por la venta de un activo o se pagaría por transferir un pasivo, dice, entre una transacción ordenada en el mercado principal o en el más ventajoso, en la fecha de su valorización bajo las condiciones actuales. Entonces vamos a hablar de la aplicación de activos no financieros. Por una parte tenemos mejor y mayor uso de activos no financieros. En este se va a hablar del uso físicamente, del uso legalmente y del uso económicamente, que sea posible, permisible y viable,
que contribuirá para fijar el precio de un activo. Por otro lado, tenemos la premisa de valorización de activos no financieros, que será el mejor y mayor uso de un activo no financiero para proporcionar valor máximo a los participantes. Y el mejor y mayor uso de un activo no financiero para proporcionar el valor máximo a los participantes, dice, en un mercado independiente y el anterior en un mercado agrupado. Entonces hablamos a la aplicación de los pasivos y en los instrumentos de patrimonio propio tenemos pues los principios generales y tenemos también los pasivos instrumentos de patrimonio que por otra parte se mantienen como activo, que esto pues es otra parte de la norma que se seguirá exponiendo a continuación. Estimados compañeros, mi nombre es Samuel Vázquez. Yo les voy a hablar sobre la aplicación de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado, riesgo de crédito o de la contraparte. ¿A qué se refiere todo esto? Una entidad mantendrá un grupo de activos financieros y pasivos financieros plenamente identificados. Estos activos financieros y estos pasivos financieros tendrán una exposición al riesgo de mercado o riesgo de crédito. Cuando estos activos financieros y pasivos financieros los tengamos plenamente identificados, estos tendrán una exposición neta al riesgo. En este caso, se dejará de aplicar la NIF 13 y se hará una excepción a la medición de valor razonable, y esto se hará tomando en cuenta la percepción que se tenga de la exposición de riesgo del mercado o riesgo de crédito. Cuando estamos hablando de riesgo de mercado, un ejemplo podría ser los combustibles fósiles. Podríamos hablar del petróleo y sus derivados del petróleo, que hoy tenemos un precio y mañana podríamos tener otro precio, y son precios muy fluctuantes a los que debemos de estar atentos, y todo esto genera una exposición de riesgo de mercado. No sabemos en realidad cuánto nuestro activo o pasivo financiero pueda valer hoy, sino que depende de factores externos a la entidad o de factores macroeconómicos o internacionales que derivan en los cambios de los precios de estos. Ahora, cuando hablamos de la exposición del riesgo de crédito, esto más que todo se da cuando nosotros tenemos pasivos financieros o emisiones de acciones que son parte de nuestro patrimonio de la entidad. La percepción que tengan las entidades, que tengan nuestros pasivos financieros, puede ser el parámetro que se puede utilizar para nuestra exposición del riesgo de crédito que ellos tengan sobre nosotros. Si nosotros somos una entidad que emitimos confianza, puede ser que nuestra exposición de riesgo de crédito sea muy baja, pero si somos una entidad que hacia la percepción de las demás entidades somos tambaleantes, puede ser de que tengan una percepción muy mala sobre nosotros y nuestra exposición a riesgo sea más alta. Ahora, con el tema de la medición del valor razonable en el reconocimiento inicial, podemos tomar dos factores a tomar en cuenta. Tenemos el precio de la transacción. No debemos confundir el precio de la transacción con el valor neto realizable de la entidad. Cuando nosotros tenemos un pasivo financiero o asumimos un activo financiero, tenemos una transacción donde intercambiamos, donde damos el activo financiero o transferimos nuestro pasivo financiero. Este precio de la transacción no es el valor razonable. Nuestro valor razonable es el precio de salida, lo que nosotros esperamos o que para el mercado nuestro activo pueda valer para ellos, o cuánto ellos darían para que cuánto nosotros estamos dispuestos a dar para transferir un pasivo hacia alguien más. Entonces, ojo con esto, nuestro valor razonable siempre va a ser nuestro precio de salida hacia los demás para medir nuestro valor razonable. Las técnicas de valoración. Hay dos técnicas de valoración. La principal es cuando es observable, cuando hay un mercado principal donde podemos tener una idea sobre cómo se cotizan estos activos y estos pasivos, o cuando no es observable. Cuando no es observable tenemos que ver temas ajenos a la medición, tales como cotizar un mercado que esté identificado para saber en realidad cuánto valen nuestras acciones. Y cuando es un mercado que está plenamente identificado, es observable,
Son las dos técnicas que deberíamos de utilizar para tener una referencia de cuánto valen nuestros activos financieros y pasivos financieros para poderlos medir al valor razonable. Siempre continuando con nuestra presentación, tenemos los datos de entrada para las técnicas de valoración. Estos son resultados que se utilizan cuando nosotros venimos y presentamos lo que son las técnicas de valoración para medir el valor razonable. Estos resultados pueden ser maximizar el uso de datos de entrada con resultados observables o relevantes y minimizar el uso de datos de entradas para datos no observables. La jerarquía del valor razonable se establece para incrementar la coherencia y comparabilidad de las medidas del valor razonable, tomando en cuenta la información que revela para relación de la comparabilidad en esta medición. La jerarquía de valor razonable se divide en 3 niveles. Los datos de entrada de nivel 1, los datos de entrada de nivel 2 y los datos de entrada de nivel 3. Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos idénticos. Así también podemos indicar que los precios cotizados son aquellos que proporcionan evidencia confiable sobre la medición del valor razonable. Estos datos de entrada de nivel 1 tienen énfasis con 2 tipos de elementos, los cuales podemos mencionar el mercado principal o ventajoso de los activos y pasivos y las transacciones hechas por la entidad para los activos y pasivos. Los datos de entrada de nivel 2 son activos distintos a los precios cotizados en el nivel 1, puesto que estos son observables para los activos y pasivos en forma directa e indirecta. Estos datos de mercado del nivel 2 también pueden incluir 3 elementos. Los precios cotizados similares en el mercado activo, los precios cotizados en mercados que no son activos y los datos de entrada que son observables dentro de los activos y pasivos. Los datos de entrada de nivel 3 son datos de entrada no observables para los activos y pasivos, puesto que los participantes del mercado deben utilizar para fijar el precio del activo o pasivo. En los datos de entrada de nivel 3 podemos mencionar 3 tipos de ejemplo, como la permuta financiera de moneda extranjera a largo plazo, la permuta de tasa de intereses y una generadora de efectivo. Dentro de la información a revelar tenemos la información que ayuda a los usuarios con respecto a sus estados financieros para evaluar los elementos de mayor relevancia. También a determinar las clases adecuadas de activos y pasivos medidos sobre la base de valor razonable. Muchas gracias por su atención.